Estaremos hablando de un tema muy importante en lo que concierne a el proceso de restauración, y es la sanidad interior, la sanidad espiritual, ¿sí? Sanando mi verdadera herida. Hoy es la tercera y última parte, ¿verdad? Pero les recomiendo que por favor entre al canal YouTube Camino de Vida Plena y estudie, repase varias veces la enseñanza del día miércoles. Ahí está concretamente direccionado lo profundo del tema de sanidad interior. Jesucristo viene a sanar en el hombre la herida que lo apartó de Dios y lo sumergió en la vida de pecado. Esa es la razón de ser de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sana y salva al hombre pecador. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso la razón de Él es salvar, y al salvar, sanar. Todo el que es salvo es sano. Todo el que es salvo es sano. Porque una herida viene y duele y arranca y ya. Y cuando se sana, cierra y queda ¿qué? Cicatriz. No, yo entiendo que la sanidad espiritual es una constante. Es un entendimiento. Es la manera como tú y yo comprendemos ese mundo espiritual. Ahí empieza la sanidad. Cuando tú comprendes el mundo espiritual, ¿verdad? Y a diferencia de la sanidad física, la sanidad física, mientras la herida esté ahí, duele. Después de que la herida es sanada, ya no duele, queda la cicatriz. En la sanidad espiritual no. La sanidad espiritual va más allá del dolor, y siendo sano, escúchame, siendo sano espiritualmente, puedes volver a experimentar dolor, pero ya ese dolor no te estanca. Entonces vamos a sumergirnos en la última parte, ¿cierto? Pero es necesario que pidamos dirección al único que enseña. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la palabra. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Muy concentrados, por favor. Versículo 1 al 8. Léalo conmigo, ahí sentadito, léalo. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Amén. Pablo hablándole a su discípulo Timoteo, y está hablando de la esencia de la sanidad interior. ¿Cómo es que Dios sana la herida verdadera en sus hijos? Para eso tenemos que ubicarnos en un versículo que la única versión que lo traduce conforme está en el original es la versión Dios habla hoy. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Léalo conmigo. Dice:
en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Cuidado acá, devuélvete. Y aquel que es la palabra. La palabra es Jesucristo. Es importante eso. Este es la palabra logos, la palabra escrita. Y Jesús es la palabra dabar, viva. La palabra rema es la que ya el dabar, de acuerdo con el logos, me da a mí. Palabra rema, palabra hecha vida en mí. Dabar, Jesús, palabra viva. Logos, la palabra escrita. Rema, la palabra que dabar, conforme a lo escrito, da a mi vida. ¿Estamos acá? Bien. Pero la única manera que para estos últimos tiempos podemos conocer el camino, la verdad y la vida es a través de ¿quién? De la palabra escrita. Porque para estos tiempos el Padre soltó multitud de espíritus inmundos que se disfrazan de luz, pero que traen es un propósito de maldad. Y que desvían la mente y que desvían el propósito del creyente. Por eso lo único que me direcciona a mí verdaderamente a estar en la palabra es que estoy en el Señor tiene que estar escrito. Si no está escrito, no sirve. Miremos un momento Jeremías 33:6. Ahí acuérdate que Jeremías 33:6 viene después que el Señor dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mira lo que dice en el 6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Dónde? En el logos del dabar que se debe hacer rema en mi vida. La palabra escrita que al entrar en mi vida me revela al Jesús vivo, al Dios vivo, y ya empieza a hacerse ¿qué? Vida esa palabra. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Hasta aquí? ¿Está bien todo? Entonces, Dios sana al hombre por medio de Jesucristo. Dios sana al hombre por medio de su palabra. ¿Sí? Mire, volvamos a segunda de Timoteo 4. Vemos en ese versículo 1 y 2, ¿sí? Que el apóstol Pablo le pide a Timoteo que predique la palabra, que predique a Jesucristo, ¿sí? Y le dice que ese Rey de Reyes juzgará a los vivos y a los muertos. Le dice: redarguye, reprende, exhorta, ten paciencia, pero predica esa sana doctrina. ¿Está aquí la iglesia? Muy bien, versículo 3. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso a Timoteo? ¿Sí? Porque dice que vendrá tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Ya. Cuando no sufrirán la ¿qué? Cuidado con esta parte. Estamos hablando de ¿qué? Sanidad. ¿Estamos hablando de qué? Hay una doctrina que sana y hay una doctrina que enferma. Hay una doctrina que sana y una doctrina que enferma. De la misma Biblia, en la manera como tú la interpretes, la palabra te sana o te enferma. ¿La electricidad es buena? Sí. Utilícela mal, te electrocuta. ¿La palabra es buena? ¿Es lo único bueno? ¿Es la única que da luz? Utilícela mal, te mata. Jesús dijo: si usted se para sobre la piedra, te sostiene, pero si esa piedra cae sobre ti, te aplasta. Si esa piedra cae sobre ti, te aplasta. ¿Sí? La Biblia es la doctrina que sana nuestra herida mortal. Aquí en esta palabra está la sanidad de esa herida mortal que hay en nosotros. El permanecer en la palabra
¿Qué trae consigo permanecer en la palabra? Mire lo que dice: vendrá tiempo cuando ¿qué? ¿No qué? ¿Por qué las personas se apartan de la doctrina que sana? Porque conlleva dentro de sí misma sufrimiento. ¿Por qué las personas se apartan de la doctrina que sana? Porque conlleva dentro de sí mismo, ¿qué conlleva? Sufrimiento. Cuando tú verdaderamente recibes la palabra, entra un proceso de transformación, de renovación, ¿sí? Metanoia, arrepentimiento, y eso demanda durante un tiempo sufrimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con los que rechazan la zona de doctrina? Que tienen ¿qué? Comezón ¿de qué? De oír. Ahora sí podemos comparar la medicina con ¿se acuerdan del mertiolate? Para las heridas, ese líquido rojo, tremendo, ¿no? Dolía mucho, quemaba, ardía. Así es esto. Entonces, la persona no puede y no quiere permanecer en la palabra. Y si no es consciente, cuando la palabra empieza pues a redarguir, empieza a trabajar, empieza a tocar la herida, cuando la palabra empieza a meterse donde solo la palabra puede entrar, si no hay entendimiento, entonces esa persona empieza a culpar al cónyuge, a los hermanos, al jefe, y se aparta. ¿A qué se aparta? A escuchar algo que es lo que se da hoy muy comúnmente los domingos en mucho lugar donde se congregan. ¿Qué es? A que me hablen una palabra que me alegre. Hay una palabra que, salí reconfortado, pero usted sabe que a la media hora ya está igual, hermano. No se engañe. Sale la gente emocionada, emocionadísimo. Sí, uy, qué alabanza. Pero oye, ¿cómo está esa herida? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está tu vida? Entonces Pablo está diciendo, sí, no quieren sufrir esa sana doctrina, sino que tienen una ansiedad de escuchar y tienen un amor a la sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de Sofía, la sabiduría griega, ¿sí? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces van buscando hombres que les abren cuentos, fábulas, estadísticas, que los hagan reír, que los hagan sentir bien, ¿sí? Que los hagan llorar. No siempre que se llora se sana. Cuidado con eso. Arrepentimiento no es llorar. Hay momentos de quebrantamiento, pero usted puede caer en un espíritu de engaño donde puede chillar y chillar todos los días y su actitud no cambia. No siempre que se llora se sana y se limpia. Por eso hay que tener cuidado con muchas situaciones y ejercicios, ¿sí? Lo que verdaderamente trae la palabra es una confrontación. Entonces quiero recordarles la palabra del miércoles. El Señor Jesucristo comparó, ¿sí?, la caída de Adán y Eva. ¿Con quién la comparó? Con el trigo y la cizaña, ¿sí? Dios sembró en Adán y Eva el trigo. ¿Y qué pasó con ellos? Ahí está claro que dijo, se durmieron. Y después de que se durmieron vino el enemigo y sembró ¿qué? La cizaña. ¿Cuándo sería que ellos se dieron cuenta que sembró la cizaña? Pues en el momento que le dijo, ¿dónde estás? Pero a la hora, la verdad, pues como a ellos no les pasó nada. Pero ya cuando Caín mató a Abel, como que vinieron los siervos y le dijeron al Señor, Señor, sacamos la cizaña, mire, mataron a Abel. Dijo, no, hasta el final de los tiempos. El que tenga oídos que oiga. Ahí va a estar siempre la cizaña. Entonces, eso que tú y yo practicamos alguna vez, siempre va a estar ahí. Los sentidos conocen muy bien ese comportamiento pecaminoso. Mis sentidos oyeron eso, vieron eso, olieron eso, sintieron eso, degustaron eso, percibieron eso, y ahí está esa información
guardada. Cuando viene el nacimiento nuevo es la oportunidad que Dios le da y te dice, ajá, ya no eres esclavo de ahí, ahora hay otra oportunidad. Tú decides si estás en el trigo o en la cizaña. Entonces, sanidad interior no es de que tú ya me sané y no me duele. No, sanidad interior empieza cuando tú te paras frente a tu vida y dices, de aquí para adelante, ¿estoy aquí o estoy aquí? Y estando aquí en el Espíritu, usted se puede descuidar. Por eso dijo, el que piense que está firme, mire que no termina al otro lado sin darse cuenta. Mire que no, es que yo ya no peco, yo ya no tomo, yo ya no fumo. Eso es, y cuidado. Pero entonces eso viene, ahí viene la relación personal con Dios. Es Él el que nos va enseñando. Bueno, Señor, ¿y entonces cómo actúo? Ahí ya no entran ni pastores, ni coaches, ni mentores, ni líderes, ni tutores, ni nada. Dios es celoso. Dios dice, soy yo el único que te enseña, soy yo el único que te guía, soy yo el único que te muestra, soy yo el único que te va a guiar y a direccionar. ¿Estamos acá? Entonces usted se durmió y se descuidó un momento y se toteó. Y si se queda mucho tiempo al otro lado, Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, porque entre más tiempo se descuide usted de estar en el trigo, orando, velando, gimiendo, humillándose, pues esa conducta de hombre nuevo se va de su conciencia y usted vuelve y se acostumbra, se enseña a la vieja naturaleza y es cuando dice y se cauteriza la mente. Se cauteriza es donde usted dice, eso para qué, yo para qué lucho, yo para qué oro, yo para qué leo. Ajá. Hay personas que se descuidaron y ahorita están dándose un paseíto por la cizaña. En este momento están siendo manipulados por el hombre viejo, tomándose los chorritos, fumándose aquello, haciendo esto, haciendo lo otro, en conductas específicas. ¿Sí? Mira que la palabra es muy clara, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. ¿Cuál es la palabra clave? Humíllese y clame misericordia. Uno se humilla, le dice, Señor, mira, me vine para acá otra vez. Pero entonces la verdadera manera de humillarse no es, Señor, estoy aquí porque es que él y aquel y él me despreció y él no me saludó y fui a esa iglesia y ya no hay amor y en esa empresa todos me señalaron y yo estaba haciendo las cosas bien y nadie me reconoció ni me pagaron. Eso no es humillación. Ante Dios uno no se presenta justificándose. Ante Dios uno se humilla y así haya sido injusto todo, lo único que uno dice es, yo, Señor, fui yo. Ahora tenga misericordia y devuélveme al redil. ¿Sí? Y ahí empieza la verdadera guerra espiritual, que no es afuera, es adentro. Devuélveme al redil y ahí qué tico. Por eso cuando Él nos entregó la armadura de hierro, eso no era externo ni nos mandó a pelear. Dijo, resistan, soporten, estén firmes. Él nunca nos mandó a pelear con el diablo. Nadie tiene permiso en el universo de pelear con Él. Ni siquiera el principal de todo el ejército de los ángeles. ¿Quién es? Miguel. Gabriel no es un arcángel, Gabriel es un ángel. El único arcángel, bíblicamente hablando, es el principal de todos. Arcángel es el principal, el jefe de todos. ¿Quién es? Miguel. Y cuando él contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice que no se agarró, sabiendo que él, bajo la autoridad que Dios le dio, tenía más autoridad que Satanás y no la aplicó. ¿No me entregas el cuerpo? Jehová te reprenda. Y se fue. Porque si Satanás tiene alguna autoridad, la tiene dada por Dios. Y si tú no sabes acercarte a él, cuando toque acercarse, puedes terminar enlazado por creer doctrinas de hombres y no tener la sana enseñanza. Y Pablo denuncia cómo en estos tiempos muchos no querrán recorrer ese proceso de salvación, de sanidad espiritual. No, ¿por qué? Porque es muy duro.
Sangre de Cristo. No puede haber cosa más dura en la vida que vivir y morir engañado. Mira, no puede haber cosa más dura que morir y en el mismo instante que tú mueras, darte cuenta que lo que llamaste verdad era mentira. Que lo que llamaste amor no era amor, que lo que llamaste riqueza no era riqueza. Y ya en ese momento, cuando te das cuenta, no hay tiempo atrás. Ya no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra se está predicando. Bueno, y así no se predique, la palabra está ¿qué? Escrita. Entonces, vamos a ver un ejemplo bíblico. Capítulo 37, versículo 1 al 5. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de ¿qué? De 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. A ver, te quiero presentar la etapa espiritual de la niñez. Todos tenemos esta etapa. Cuando el Señor nos viste con la túnica de colores, y aleluya, y yo doy testimonio, y estoy enamorado de Jesús, y Dios Padre, y eso es gloria a Dios, y a toda hora el Señor, y Dios, y eso está bien. Todos pasamos por ahí. Pueda que estés pasando por ahí, pero no te vas a quedar ahí. Esta es la etapa donde somos el consentido del Señor. José era el consentido de papá, porque era el hijo, el primer hijo que Dios le había dado a través de ¿quién? De Raquel. ¿Sí? La mujer que él sí amó y la mujer de la que Jacob se enamoró. Y dice que lo vistió de una manera especial, tanto que eso provocaba ¿qué? Envidia en los hermanos. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir algo. Cuando Dios te viste de santidad, eso va a provocar envidia en el mundo de las tinieblas. Y todos los que consciente o inconscientemente le sirven a Satanás, consciente o inconscientemente, se van a revolcar de ver de que tú estás vestido de santidad. Y cuidado a esto, la misma familia se te levanta. La misma familia. Ahí ya no va a celebrar la Navidad, ya no se toma un whiskycito, ya no va a bailar con Pastor López. Ya no. Es que su pastor le prohíbe eso. Es que en la iglesia le prohíben todo. No me nace. Ya tengo otra vestidura, tengo otra mentalidad. Ya entendí que eso no es felicidad. Ya entendí que eso no es alegría. Ya entendí que embriagarme con alcohol no sirve. Y entonces, ¿qué lo hace feliz? Cuando me embriago con el Espíritu Santo. Ok. Entonces dice que José es el consentido, el mimado, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, diga conmigo: Dios me ama. Diga: Dios me ama. ¿Sí? Pues le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué hacían? Le aborrecían. Le aborrecían. A ver, no alce la mano, pero ¿cuántos en realidad con humildad han podido experimentar que el amor de Dios ya ha provocado que otras personas te aborrezcan? ¿Sí o no? Porque usted cambia el amor del mundo por el amor de Dios. Antes nos amaba el vicio, antes nos amaba el licor, antes nos amaba lo malo, ahora nos ama Dios. Y entonces usted ya cambia las tinieblas por la luz, y eso le molesta a la comunidad de las tinieblas. Y está la iglesia aquí. Muy bien, entonces dice que José no le podían hablar ¿cómo? Pacíficamente. Wow, versículo 5, léalo conmigo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron ¿a qué? ¿Cuántos se acuerdan del sueño? ¿Sí? Que él tenía ¿qué? Sí, no, primero que, sí, 2 espigas, y que las otras espigas se inclinaron hacia él. Ahí que estaba recibiendo él a través de un sueño, la palabra de Dios. Entonces,
la mala interpretación mata. Hay mucha gente que hoy le pone más cuidado a los sueños que a la palabra. Hoy para nosotros no aplica en primer lugar los sueños. Dios te puede confirmar o avisar o alertar o consolar a través de un sueño. Pero cuando Él te da un sueño es porque ya te dio una palabra. Dios no da primero un sueño, Dios da primero la palabra. Ay, pastor, pero aquí no dio fue un sueño. ¿Por qué? Porque no, todavía ni siquiera está Moisés, que es la ley. Aquí no hay ni iglesia, ni congregaciones, ni pastores, ni religiones, nada. Ellos son el pueblo hebreo. Un pueblo que anda ahí por la palabra que Dios le dio a Abraham, a Isaac, ahora a Jacob. Y él anda con sus 12 hijos y su hija por donde Dios lo lleva. Y están allí en Canaán, ¿cierto? Y estando allí, su hijo menor, que es el consentido, recibe palabra de Dios a través de un sueño. Hoy usted no espere un sueño, más bien deje de dormir y lea la palabra de Dios. Porque hay gente que les da sueño al leer la palabra de Dios y se duermen a esperar a que Dios les hable. El diablo te puede engañar. Hay muchos aquí que afuera nadie les dice que por qué medita. Pero los impíos que lleva adentro sí le dicen, ¿qué hace meditando la palabra? Porque los verdaderos impíos, ¿dónde están? Los verdaderos impíos están acá. Los de afuera no hay problema. El peligroso es el de acá, el que acusa, el que condena. Sobre todo cuando usted comete un error porque se descuidó en la carne. Él me dice, ¿y para qué medita? Mire, haciéndole morcillas al diablo, memorizó la palabra. ¿Y entonces qué? Ok, entonces, ¿recibió la palabra él? ¿Sí o no? Entonces, acaba de recibir la sana doctrina. Yo pregunto, ¿él es el consentido? ¿Él es el mimado? ¿Tiene túnicas de colores? ¿Él tenía la herida por dentro? ¿Sí o no? ¿José estaba herido? ¿Sí o no? ¿José estaba herido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, todos nacemos heridos, no es que es el pecado original. Cuando hablamos de heridas, no hablamos de momentos donde te insultaron, te maltrataron, te fueron infieles, te robaron o te fueron desleales. No, esas son las heridas con las que Satanás está engañando al pueblo creyente. Eso no es herida, eso es consecuencia de un camino que debemos recorrer. Si la verdadera herida está sana, esas circunstancias a ti no te detienen. Pero si la verdadera herida no está sana, hasta una mala mirada te tumba. Entonces, mira que este hombre es aborrecido. Y mira cómo la palabra confirma. Esto fue miles de años atrás. Mateo 24:9. Lea Mateo 24:9, léalo. Entonces, aquí ya está Jesús con los apóstoles. Está a punto de irse, les dice, entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación y os matarán y seréis ¿qué? Aborrecidos de todas las gentes por causa de la palabra. Devolvámonos a José a ver si era que el Señor, miles de años después, como estaba hablando de lo que le vino a José, y diga de lo que viene para la verdadera iglesia. ¿Sí? Pues si es iglesia, ¿no? Si usted no es iglesia, aquí va a salir hoy asustado, va a salir así. ¿Por qué fui? ¿Verdad? Pues no es de todos la fe. Muy bien. Mira, la palabra de Dios dentro de José, porque está, cuando él la sueña, ya está Dios ahí en él, lo sumerge en un proceso. José debe ser ahora tratado por Dios para que José haga su voluntad. ¿Para qué Dios te da la palabra? Para tratarte, para que tú empieces a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la religión? Que tú vienes a oír la palabra para que Dios haga tu voluntad. No, no es que Dios haga mi voluntad. Yo debo ser tratado para que yo haga la voluntad de Dios. No que Dios haga mi voluntad. Y eso es lo que se ve en mucha reunión. Pida, hermano, pida, a ver, traigan aquí peticiones y ojalá el billetico ahí bien gordo, ese billetico. No, yo debo orar, es para yo hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que está escrito en su palabra. Está aquí la iglesia, ¿sí? Entonces, miremos que
José arranca su proceso, ¿sí? Mire, colóqueme el 37-28 para ir avanzando. Dice, usted debió leer los 12 capítulos y no léalos en esta semana. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fue vendido como esclavo. Perdón. Él estaba meditando la palabra. Él había recibido palabra de Dios. Él había hecho ahí algo para que recibiera eso. ¿Era justo que lo hubieran vendido? ¿Era justo que lo hubieran vendido? ¿Era justo que le hicieran a usted eso? ¿Es justo todo lo que le hicieron? Sí. Porque lo que para ti es injusticia, para Dios es justicia. Y lo que para ti es justicia, para Dios es injusticia. ¿Sí? Cuidado que estamos hablando de sanidad. ¿Estamos aquí? A ver, ubíquese en su realidad, por favor. Ubíquese en su realidad. ¿Qué es lo que lo tiene herido usted y lo tiene estancado? Esa situación que hoy usted está experimentando. Esto. Te vendieron, te hirieron, te fueron infiel. Te hicieron lo que tú nunca esperabas que te hicieran. En el primero fueron los hermanos. Luego él tiene otro sueño para confirmar. Entonces pasó de grabarse el 23. El Espíritu Santo le dijo, grábese el 51. Y después de que se grabó el 51, hasta el papá le dijo, mi hijo, ¿se volvió loco o qué? Voy a venir yo a arrodillarme delante de usted. Ya deje de decir bobadas. Crezca, madure. Vamos para misa más bien. Que tenga oídos que oiga. Pues cuando tú empiezas a entrar al reino, el mundo te quiere llevar a la religiosidad, a las tradiciones, a las creencias. Te quiere llevar al pasado, te quiere llevar a lo que no es. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos? Ok, entonces lo vendieron y se fue a Egipto. ¿Egipto qué es? ¿Simbolismo de qué? Se fue esclavo. A ver, cuidado acá. En un proceso de sanidad y de restauración, hay momentos, y esto es muy personal, donde el creyente, el Hijo de Dios, se va a sentir esclavo por creer a la palabra. La esposa se va a sentir esclava por creer a la palabra. Porque si usted ha leído Mateo 5, nomás el hecho de que le diga perdone a su enemigo, usted se va a sentir esclavo. ¿Pero cómo voy a perdonar yo? ¿Se siente usted? ¿Cómo? Sus sentimientos y sus emociones le dicen, mándelo para la porra. No, quédese quieto. Esclavo de Jesús es ahora. Esclavo de Jesús es ahora. Quédese quieto. ¿Sí? A ver, la historia de José habla de solo lo bonito, lo perfecto, lo agradable. Si lo traemos en el consejo completo de la palabra a Pablo y a todo la sabiduría de la escritura, definitivamente en la vida de José tuvo que haber momentos donde él actuó en la carne, así como tú y yo. ¿Cuántos estamos acá? Hubo momentos donde, pero si Dios te dio una palabra, Él la cumple. 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. ¿Sí? Y dice que él se va a esclavo, ¿sí? Va allí a Egipto, ¿sí? Mire el 36, lea conmigo el 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, ¿sí? Oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿A quién fue vendido? A un oficial de Faraón que era capitán de la guardia. Empezó a ser el sirviente de él, el esclavo de él, ¿sí? Pero mire el 38.2, lo lindo. El 38.2 no, 39.2, perdón, 39.2. ¿Cómo dice 39.2? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. 39.2. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Te lo quiero aterrizar con finanzas. Hay gente que está siendo tratada hoy con finanzas porque despilfarraron finanzas.
Y entonces al día de hoy les toca, días como hoy eran los de, ¿a dónde vamos a almorzar? Pollo, uy no, pollo no. ¿Qué comemos? No, no sé. Hay tanto dinero y hay tanta ambición y tanta comezón de oír que no hay restaurante que le llene. Y entonces cuando Dios te trata es, ¿qué comemos? Tranquilo, mi amor, huevitos con arroz y tajadita. ¡Qué manjar! El problema no es el pavo o los huevitos con arroz y tajaditas, es la actitud. La actitud. ¿Sí? La manera como tú dices, bueno, amén, Señor. Eso, donde tú te sientes esclavo de los huevos con arroz, es el camino a tu prosperidad, mi hermano. Si tú eres capaz de bendecir tus huevitos con arroz, huevos con arroz, yo no quiero ver de eso, Señor. O si no, empieza a profetizar como esos falsos profetas. Señor, en el nombre de Jesús, yo profetizo y decreto que vengan pavos, que vengan perniles. Pues Satanás se los puede traer, mi hermanito, pero abortó su proceso. El hecho de que le llegue el pavo no quiere decir que le haya sanado la herida. Y mucha gente como Esaú cambiaron el pavo por sanar la herida. Yo me estoy haciendo entender en esta mañana. Entonces dice que Dios respalda su palabra. Por eso usted y yo debemos guardar la palabra de Dios. ¿Sí? En el proceso Dios siempre respalda a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En un proceso siempre Dios respalda a sus hijos, aun cuando somos infieles. Esto poco lo entendemos. Porque la santurronería nos lleva a querer a nosotros ser perfectos a nuestra manera. Ser perfectos en nuestra carne. Y caemos en una hipocresía que queremos agradarle a la gente y agradarle a los demás, siendo que Dios dice, tu corazón es doble. Tú llegas los domingos y muestras mucha felicidad y mucha santidad, pero tú sabes que así no es. Así no es. Tú no estás alineado conmigo. Entonces Dios tiene que tratar contigo. ¿Aló? Dios no te va a dejar ahí. Dios no nos va a dejar ahí. Dios tiene que tratarnos. ¿Sí? Y en la medida que usted, en vez de ser barro dócil, se convierte en vasija dura, pues tiene que romperte. ¿Aló? Nos rompe de una u otra manera. Nos rompe y duele. Duele. Oiga, venga. Mire el niño de 17 años, de ser el consentido de papá y mamá. Este no lo ponían a lavar la loza, tenía 11 hermanos que lavaban la loza. Este no recogía ni los calzoncillos, tenía 11 hermanos y una hermana que le recogían los calzoncillos. Y ahora tiene que ir a lavarle la loza a la casa de ajenos y a recogerle los calzoncillos a hijos de ajenos. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? El proverbio hoy lo habla, ¿no? El niño consentido avergüenza a la madre. Y si usted no corrige a sus hijos de pequeño, se va a arrepentir de grande. Y muchas veces la corrección tiene que ser fuerte, ¿verdad? Miren cómo Dios está corrigiendo a su hijo, lo mandó de esclavo. Esto no cabe en la cabeza de una mamá alcahueta. Entonces, antes de que su hijo tenga que ir a una cárcel, a la calle o a un lugar tremendo, fórmelo, hermano. No, pero claro que hoy al día de hoy todo es no traumatiza al niño. Ay, no, porque y ahora los niños que lo demandan. ¿Dónde se metió la mano de Satanás? Abuelita con sus hijos, ¿cómo los formó? ¿O obedece o obedece? Punto. Pero si usted ya tiene el amor de Dios, pues no lo va a maltratar. Sí lo vamos a ¿qué? A educar, a formar, pero es necesaria la varita. Hay una edad donde ya la varita no aplica. Entonces usted, si está metido con Dios, aunque crea que no es, si usted antes dijo Espíritu Santo, tengo que corregirlo, toma el control de mi vida, tranquilo, lo que pasó después vino de Dios. Aló. No se asuste, hermano, usted pidió dirección y está escrito en el libro de la vida. Pase ahí al 39:7.
Entonces está José. ¿Y qué pasó? Él era un varón próspero. Pero mire lo que sucede. Por la palabra tiene que venir prueba. Dice la Biblia que el hombre era un churro completo. Que José era un muchacho bien parecido. Alto, musculoso. Pues allá en el desierto, pues trigueño, así, moreno, bien parado el chino. Y dice que después de esto la mujer de su amo puso sus ojos en él y dijo: para la cama, chino. Se la resumo. Después José dice: no, yo cómo lo voy a faltar a su amo, a mi amo. Me dio confianza. Él era el segundo después del amo ahí en la casa. Le dijo: no, no, no. Y se le fue. Pero como la mujer se obsesionó, ¿sí? Pero más que la mujer se obsesionó, Dios tiene que probarte. Diga: Dios tiene que probarme. Diga: Dios tiene que probarme. Diga: Dios tiene que probarme. No diga que no se le dijo. La palabra. La palabra. ¿Sí? Entonces, ahorita hay muchas personas que dicen: ay, ya no voy a memorizar. Muera con la mentira. Al igual viene muerte para uno y para otro. Unos con esperanza y salvación, otros no. Y en ese corre y corre, dice que un día está José en la casa solo haciendo aseo. Llegó la mujer y que la mujer lo empelotó. Entonces ese cuentico ahí está como muy acomodado porque hay una versión que dice que le rasgó. Pero si usted ve y va a un contexto histórico, esas vestiduras eran gruesas, los esclavos vestían de tal manera, pues el hombre se puso a darle como permisito a la carne y como que terminó en peloto con la cuchita. Y en el momento donde iba a caer, lo redarguye el Espíritu Santo y sale ¿qué? Corriendo. Y la mujer se ve avergonzada, se siente mal. Y va y lo echa al agua y dice: miren, este vino a violarme y yo tuve que defenderme, pobrecita, y le rompí la ropa y salió corriendo. Y yo me sostuve, me dejó iniciada, no dijo. De esclavo a preso en la cárcel. Ya no solo esclavo, ahora es preso en la cárcel. Híjole, le cambió la vestidura de colores a una de esclavo y de esclavo a una de preso. ¿Sí? Yo pregunto, ¿por qué no lo dice la Biblia? Lo dice a lo último y la Biblia confirma que él, todos esos 20 años, estuvo meditando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted se la pasa pensando, hermano? Respecto a lo que le hicieron y a lo que está viviendo. Respecto a lo que le hicieron y lo que usted está enfrentando. ¿Usted en realidad ya está en Cristo Jesús? Quiero decirte que Romanos 8:28 dice: y a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Mírela ahí. La esclavitud le ayudó para bien, la cárcel le ayudó para bien. Va a la cárcel porque vienen pruebas. ¿Sí? Mire en ese 39, lea el 20 y el 21. 20 y 21 dice que estando ya en la cárcel, ¿qué dice? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió ¿y qué hizo? Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A nuestros hijos no los sostienen ninguna otra cosa que la gracia de Dios. ¿Cuántos padres de familia están aquí pasando momentos difíciles por sus hijos? No es por lo que ves, es por lo que crees. Ay. Mire José, ¿dónde está? En la cárcel. ¿Dónde encontró gracia José? Pero está vivo, está siendo formado. Yo creo que mis hijos y tus hijos están siendo formados por la gracia de Dios. En el nombre de Jesús.
Y le pido al Dios Padre que abra nuestro entendimiento para que veamos las cosas con la mente de Dios, no con la mente de un padre terrenal, sino la mente suprema, la mente que está ahí viéndolo todo, principio y fin. ¿Sí? Mira, el capítulo 40 es cuando llega el copero y el panadero del faraón a la cárcel. Y tuvieron un sueño cada uno. Y estaban atormentados porque no sabían. Y Dios empezó a preparar el camino de José. ¿Dónde lo empezó a preparar? En la cárcel. Yo necesito que una mamá hoy, que una abuela, que un papá, desde lo más profundo de su ser, pueda decir: no importa lo que veo, Dios está preparando el camino de mis hijos. Mira, tú sabes dónde empieza uno. Uno empieza diciéndole: mis hijos no están peor por tu gracia. ¿Sí? Y José dice: pues, ¿quién más que Dios puede interpretar los sueños? Y le interpreta el sueño al copero y le dice: en 3 días serás restituido. Y así fue. Entonces el panadero dijo: ay, yo también, yo le cuento mi sueño. Le dijo: a usted en 3 días le van a cortar la cabeza. Y así fue. Pero antes de que se fuera el copero, José le dijo: cuando estés con Faraón, acuérdate de mí, porque yo estoy aquí injustamente. La embarró José. Aquí se pone a abrir la boca. A él no lo iba a sacar el copero ni Faraón. Cuando le mandó el Señor al copero, era para que ese mismo día saliera José con el copero. Que tenga Dios que oiga. Pero como José se puso a decir: ay, me llegó la bendición, confío yo en el copero, que es el asesor del presidente, es el coordinador del presidente de mi empresa, hágame un favor, una hojita de recomendación. ¿Y qué dijo Dios? Josecito, te falta más trato de carácter, todavía confías en los hombres. ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a confiar en Dios? ¿Aló? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos a confiar en Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Allá usted. Hay que enseñarlos a confiar en Dios. Y para eso hay que tener una alta intimidad con Dios y permitir y movernos en realidades tremendas. ¿Sí? Y dice allí la palabra, ¿sí? Mire, lea el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y ahí le cuenta todo el sueño y sale. ¿Sí? Pero lea el 41:1. Gabriel, colócame 41:1. 41:1. Dice: aconteció que pasados ¿cuántos? ¿Cuántos? Quisiera de que el copero hubiera llegado allá y Faraón allá en la cárcel, mire, hay un hombre que adivina, que, pues en el lenguaje de ellos, 2 años más. Yo pregunto, ¿será que después de que él él interpreta los sueños y comparte y ve toda la gracia de Dios por todo lado, ¿será que renegó? Parece que sí. 2 años más de trato. Yo le voy a pedir que haga un examen ahorita, como para que repose y deje de golpear al aire, para que esta semana ya no esté pegándole golpes al aire. ¿Cómo fue esta semana? ¿En quién confiaste? ¿En quién esperas? ¿A quién sigues culpando de tu realidad? ¿Cómo ha sido esta semana?
¿Sigues renegando? ¿Sigues murmurando? ¿Sigues diciendo que tu vida es así por esa persona? ¿Sigues pensando negativamente? Porque quiero recordarle que Job dijo: lo que me temía, eso me vino. Y quiero recordarle que Job madrugaba todos los días a orar por sus hijos y se los llevó. ¿Será que no hay gracia sobre su vida? Y hablo más de un papá y una mamá que a duras penas todavía lo siguen persignando. El que entendió, entendió. No se turbe vuestro corazón por lo que está viendo ahorita con sus hijos. ¿Creéis en Dios? Crea también en la palabra. El que dice que cree en Dios y no tiene la palabra grabada en su mente, no ha creído a Dios. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Léalo. Y os tomaré a mí mismo. Nunca he visto ese versículo tan lindo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y cuál es la única manera que Cristo esté en usted? ¿Cristo quién es? Y si en usted no hay palabra, entonces no son experiencias. Todos tenemos experiencias personales con el Señor, ¿sí o no? Todos hemos visto ángeles. Mi proceso empieza con un ángel, del piso al techo, allá pegado de la madrugada, y me despertó. Me volteé, dorado, así completo, no le veía el rostro, y me dijo: tres palabras, fuerte, retumbante en mi habitación. Quedé dormido. Han pasado 23 años y parece que hubiera sido hace un minuto. Pero yo no vivo de esa experiencia. Eso fue algo entre Martín y él. Yo entendí que vivo ¿de qué? De la palabra. Vuelva otra vez allí al capítulo 41 de Génesis. Entonces Dios empieza a prepararle el camino de restauración. Y 41:2 dice que pasaron 2 años y entonces ahora sí ya está preparado el carácter. Diga: Dios me llevará a donde debo llegar, pero antes tiene que prepararme. Él no te va a llevar a un lugar para que te pisoteen y te avergüencen. Sí. Él no te va a llevar a un lugar para que te pisoteen y te avergüencen. Él te va a llevar a un lugar para que alumbres, para que seas sal. Por eso cuando tú llegas a un lugar, no por Dios, sino por hombres, los hombres te pisotean y los hombres te avergüenzan. Qué lindo es cuando tú sabes que el lugar donde estás fue Dios quien te colocó ahí. ¿Cuántos están acá? Capítulo 41. Ya José está listo en su carácter para cumplir la voluntad de Dios. 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron. ¿Cómo lo sacaron? ¿Usted quiere saber cuántos años pasaron de ahí al momento en que llegó la boleta de salida firmada por el mismo presidente? ¡Sáquenmelo ya! Los que lo habían humillado los años anteriores tuvieron que volar a afeitarlo, a peluquearlo, a vestirlo, a perfumarlo. Faraón necesita al que se le habían montado. Josecito, ven. ¿Cierto que yo te traté bien, José? Porque de lo vil, de lo necio, de lo débil, de lo menospreciado es que se vale Dios. Y hubo muchas personas que fuimos preparados por Dios en ningún claustro para que no nos enclaustraran,
Porque cuando a ti un claustro no te da información para glorificar a Dios, sino que te roba tu identidad, te enclaustraron. Porque cuando a ti un claustro te lleva a avergonzarte de tu familia, te enclaustraron. No te dieron la educación verdadera en casa, porque ese problema no es de la universidad ni del colegio. Eso viene en casa. Todos somos iguales. ¿Aló? Por eso hay que pedir mucha dirección para mirar a qué colegio y a qué universidad deben ir los hijos. Y dice que entonces lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Yo pregunto, ¿qué estaba haciendo José en la cárcel? En la palabra. ¿Qué hacen tus hijos en el colegio o en la universidad donde los tienen? Están en la palabra. Si tus hijos no están en la palabra allí donde los tienen, no están en ningún lado. ¿Sí? 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y dice los siguientes capítulos, ¿sí? Que fue tal la respuesta de José, que Dios mío al mismo momento fue nombrado gobernador. Colóqueme el versículo 46, por favor. Léalo. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Yo pregunto, a qué edad fue vendido? ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años duró el proceso de José? ¿Cuántos? 13 años de proceso. Diga, 13 años de sufrimiento, dígalo. ¿Usted cuántos años lleva sufriendo por la palabra? ¿Estamos formando a nuestros hijos en la palabra? ¿Te estás formando tú en la palabra? Ok, 13 años. Pero ahora viene un proceso de restauración. Diga conmigo, en la restauración hay restitución. En la restauración hay restitución. ¿Sí? Colócame el 41:38. Mire lo que dice Faraón del precito de la cárcel. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué tal? Ay, Dios mío, amén. José sí llegó a ser un hombre tremendo. Mire, siga colocando 39. Mire la orden, dice. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, autoridad, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ¿de qué? De ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él. ¿Qué pregonaron? Doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Al que habían vendido, al que había sido preso, mire a dónde llegó. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Sí? Mira, un proceso verdadero con la palabra de Dios sana la herida verdadera y trae perdón genuino. ¿Cuántos lo creen? Y dice que José le dijo: bueno, cuando los 7 años usted va a guardar la semilla y vamos a construir más grande. Él le dio toda la estrategia y él no tuvo que estudiar gerencia de proyectos administrativos. No.
Él oraba la palabra y Dios le dijo, viene esto, dile que hay que hacer esto, y así fue. Un hombre de Dios puede gobernar, diga. Un hombre de Dios puede gobernar si está metido en la palabra. Por eso debemos preparar nuestros hijos para que sean sumergidos en la palabra y puedan gobernar en el mañana. ¿Sí? Capítulo 45. ¿Sí? Y entonces pasaron los 7 años de abundancia, guardaron todo el trigo y vinieron los 7 años de ¿qué? Entonces venga, un momento. ¿Cuántos años duró el proceso de él? 13. 7 años de abundancia, ¿cuánto es? 20. Y dice que cuando los hermanos vinieron a él buscando comprar trigo, iban solo 2 años de escasez. ¿Cuántos años son? 22 años de proceso. 22 años de proceso. ¿Cuántos llevas en proceso? Ey, no cuántos llevas congregándote. ¿Cuántos años llevas en proceso? Meditando palabra y grabando palabra. ¿Hace cuánto entraste en pacto verdaderamente? ¿Cuándo entro en pacto? Cuando la palabra es grabada en mi mente. ¿Cuándo entro en pacto? Cuando la palabra es grabada en mi mente. Ahí entro en pacto. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Ok. Vienen a los 2 años de escasez. Están pasando hambre. Allá Jacob le dice, vayan a Egipto, que dicen que allá hay comida. Y llegaron y se postraron ante ¿quién? Ante José. Los 11 hermanos se arrodillaron, pero no lo conocieron. Y en ese momento sacó José una metralleta y los mató a todos. No, fueron 22 años donde él no guardó rencor, ni odio, ni ira, ni sed de venganza, ni resentimiento. Escuche la palabra que el Espíritu Santo da a la iglesia. Estamos en un tiempo de restauración. Y a partir de hoy, muchas personas que te hirieron, familiares y enemigos, volverán a ti. Recíbelos como el Padre recibió al Hijo pródigo. Recíbelos con amor, sin recordarles la falta que ellos te cometieron. ¿Cuántos están acá? Y a los 22 años, capítulo 45, versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Uy, tremendo ese momento. Porque si usted lo ha leído, les dio terapia 2 veces. Terapia de sanar con la palabra. La terapia más que para ellos era para él. Él estaba herido. José estaba herido. Y así como José he sido yo y usted, no le creemos a las promesas de Dios, hermano. Y el man se dobló y dijo, Dios, era verdad. Estos benditos iban a arrodillar. Permitíme matarlos. No, ya el corazón estaba sano. Y vino José y les dio más terapia. Porque les vendió todo, les dio de comida y dijo, váyanse. Pero cogió la copa de él, donde él tomaba vino, y la escondió en el costal de su hermano Benjamín. Y cuando llegan lejos les dijo, vayan. Y en el costal que encuentren la copa me traen a ese preso. Y se fueron todos, y ellos todos honestos. No, tranquilo, destapen y ¡fa! En la costal de Benjamín. Dios. Y ahí sí empezaron a ¿qué? ¿Por qué José les dio esa terapia? Para traer convicción de pecado. Porque ahí cuando ustedes lo leen, el hermano de ellos fue cuando dijo, esto nos pasa por haber matado, vendido a José. La verdadera terapia duele, pero sana. Y a veces esa terapia hay que decirle a alguien, ¡cucaracha! ¡Ay! Como tú te quedas oyendo es con la carne.
Esa cucaracha lleva todo el poder del fuego del Dios vivo. ¡Fua! ¡Ay, yo no soy la diva! No, sos una cucaracha. Y es cuando la terapia de la palabra, terapei, empieza a sanar. 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 Por eso es importante que los padres estemos metidos en la teoterapia y tener alto nivel de intimidad con Dios. Cuando volvieron todos, fue ese momento, porque todos ya estaban desesperados. Dijo: no, este se queda aquí esclavo para siempre. Y el hermano mayor dijo: no, mi papá se va a morir, déjeme a mí por él. No, lo dejo ahí. ¿Usted se imagina esa gritería? Y en toda esa gritería, él con la autoridad y el poder estaba haciendo ¿qué? Libre. Yo pregunto, iglesia, ¿su vida está en Jesucristo? ¿Sí o no? Y dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué tremenda palabra! ¿Sí? Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Hacía 22 años que no los veía. 22 años que lo habían vendido. 13 de esclavo y de preso. Y 11 años ya gobernando. ¿Sí? Mira que dice José a sus hermanos. Les habla de lo que viene. Versículo 7 y dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora sí le quiero hablar. Mira, Robinson, ahí está la palabra. Esa es tu palabra. Tú vas adelante, aún con tus errores y debilidades, varón, aún con todas las luchas que tienes. Eso es entre tú y Él. Y en la medida que lo busques más autoridad tendrás sobre tu carne, o tendremos sobre la carne. Pero tú vas delante de muchos para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida a aquellos. ¿Cuántos están acá? ¿Quién quiere recibir esa palabra? ¿Quién recibe esa palabra? Oh, ¿será que José, más de una vez en la cárcel, allá en los barrotes, papá, si tú dijiste que se iban a arrodillar delante de mí, ¿qué hago aquí? ¿Será que Dios le contestaba algo? Sí. A la 1 de la mañana llegaban con las mangueras a mojarlos. Sí, al otro día los levantaban y le decían: hoy no hay comida. Dios, ¿dónde estás? Donde siempre he estado, amándote, guardándote y guiándote. Ahí ha estado siempre. ¿Sí? Y dice que si no fue Dios el que me colocó, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Sí? Y venga, pase aquí al 47:12. ¿Está lista la iglesia? ¿Está lista la iglesia? ¿Sí? Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre. ¿Con qué? Con pan según el número de los hijos. ¿Quién terminó alimentando toda la casa? Diga: yo. Diga: voy a alimentar a todo un pueblo con el pan de vida que ahora está en mí. Diga: llevaré pan espiritual y pan físico. Levante sus manos y créale al Señor por el sueño que un día le dio y usted lo había enterrado como Lázaro. Hoy resucita ese sueño en tu vida. Fundaciones, organizaciones, proyectos. Cuidado. Ahora, ¿quiénes están recibiendo bendición a través de José? Todos los hermanos. Usted decide ahora mismo si va a ser José o hermano de José. Porque lo va a presentar el espíritu de los hermanos de José, capítulo 50, versículo 15 en adelante.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José. Porque ellos estaban diciendo: quizás nos aborrecerá José. Porque ellos fueron los que aborrecieron a José. Ellos no se perdonaron, siendo que José ya los perdonó. Yo no sé si usted está entendiendo esta parte, y para tomar la Santa Cena, este es el versículo de hoy. Has podido perdonar a muchas personas y te han perdonado muchos, pero hoy es necesario que te perdones a ti mismo. Perdonarse a sí mismo cuando uno ha recorrido un camino de pecado no es fácil. Porque cuando uno sigue viendo a los hijos en la mentira que uno vivió, es porque uno no se ha perdonado. Porque lo que insistes ver en tus hijos y lo que insistes pensar que le podría venir a tus hijos es lo que no has permitido que yo saque de ti. Y dice: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Tuvieron miedo y ellos sabían que por lo que hicieron, ¿qué venía? ¿Qué tenía que venir? Un pago. Diga: Jesús pagó por mis pecados. Y cuando tomamos esta Santa Cena es porque hayas hecho lo que hayas hecho, pedimos perdón con corazón sincero y la tomamos para confirmar que ya no tendremos que pagar, ni tú ni yo, ni nuestras generaciones, por el pecado que cometimos. Pero sí tenemos que ser formados en el carácter. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Siga conmigo. Y enviaron a decir a José: mira tan divinos ellos. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué hizo? Lloró mientras hablaba. Dice: estos sinvergüenzas, si hubiera querido matarlos en la primera, los decapito. A mí no fue mi papá Jacob el que me ordenó perdonar. Yo los perdono porque entendí que Dios me perdonó a mí. Cuando tú no puedes perdonar es porque no has aceptado el perdón de Dios. Cuando tú guardas rencor contra alguien es porque no has aceptado el perdón de Dios. No has aceptado el perdón de Dios. Pero cuando tú ya perdonas a todo el que te ofendió, sea quien sea, es porque has dicho: si tú me perdonaste, yo también perdono al que sea, así me haya hecho lo que sea. ¿Cuántos están acá? Ok. Y entonces dice, y vinieron también sus hermanos, ¿y qué hicieron? Se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Hay gente que por no aceptar el perdón de Dios terminan de esclavos de los hombres. Hay esposos que fueron infieles en sus hogares y como no vinieron a un perdón verdadero con el Padre, terminan esclavos de las mujeres, porque ni ellos ni la mujer han sido sanados en su corazón. Cuando tú, habiendo sido infiel, aceptas el perdón de Dios, que es por siempre y para siempre, eternamente y fiel, ese perdón llega a tu hogar y tú no tienes que ser esclavo ni arrodillártele a nadie. Sabes que consecuencia de tu error habrá una transición donde el trato será difícil, pero tú perseverarás porque Dios da una palabra. ¿Cuál? Yo restauro tu hogar, tu matrimonio y tu familia, ha dicho el Señor, y escrito está. ¿Sí? Y entonces ellos se postran ante José porque no se habían perdonado y siguen llenos de miedo. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? El que no perdona se pone en el lugar de Dios. Cuando tú no perdonas, te pones en el lugar de Dios. Pastor, ¿y cómo sé que yo no he perdonado? Porque sigues viéndole hoy
los mismos errores que hace 20 años. Pero si lo sigue cometiendo, ya no es el mismo. Es el mismo dentro de ti. Si tú aceptaras mi presencia, te darías cuenta que ese hombre y esa mujer y esos hijos ya cambiaron. ¿Cuántos están acá? Ok, mira lo que dice ahora la palabra. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra. Siga conmigo ahí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vivió José los hijos de Efraín, ¿hasta qué generación? Cuando uno perdona, Dios nos llena de vida. Y dice el Salmo 28 que veremos nuestras generaciones sentados a la mesa glorificando al Señor, nietos y bisnietos. Yo lo creo, usted y yo lo vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús, porque viene una unción de perdón verdadero. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo vamos a meternos fuertemente a meditar esa palabra, fuertemente. Y dice que vio la generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron quedados sobre las rodillas de José. Así que esas rodillas todavía no se van a doblar por enfermedad, sino que estarán firmes para servir a sus nietos. Porque vienen esos días, dice el Señor. ¿Sí? Colóquese sobre sus pies. Primera de Pedro 5, 8, 10. Aquí está la fórmula. Vamos a tomar la Santa Cena, por favor. Vamos a tomar la Santa Cena. Y léalo toda la iglesia, allá en sus casas. Vamos a tomar la Santa Cena. Toda la iglesia. 1, 2, 3. Sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué dice la palabra? Resistid firmes en la palabra, sabiendo que los mismos ¿qué? Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y lea la palabra emblema de hoy. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tu padecimiento no es en vano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y pida perdón a Dios por todo lo que tenemos que pedir perdón.